Lo terrible era que su situación había empezado a mejorar lentamente. Por fin, en la primavera de 1972, reunió los requisitos para recibir la ayuda del Estado. Se le había prometido para el siguiente mes el primer cheque de ayuda a niños dependientes. Y ya estaba haciendo planes para mudarse a un sitio un poco mejor cuando sucedió el incendio. La llamada había llegado al restaurante donde trabajaba, y en sus sueños, Norville era el cocinero de platillos rápidos, quien en esos días siempre estaba tratando de convencerla de que se bajara las pantaletas. Se volvía hacia ella una y otra vez, extendiéndole el teléfono. Decía lo mismo y una y otra vez. «Polly, es la policía. Quieren hablar contigo. Polly, es la policía. Quieren hablar contigo». Por supuesto que querían hablar con ella, pues habían recogido los cadáveres de una joven y un niño pequeño del humeante tercer piso del edificio de apartamentos. Las quemaduras no permitían reconocerlos. Sabían quién era el niño. Si Polly no estaba en el trabajo, también sabrían quién era la mujer. Durante los 3 meses siguientes a la muerte de Kelton, había seguido trabajando. Su soledad era tan intensa que le tenía medio desquiciada. Tan intensa y total que ni siquiera se había dado cuenta de la cuantía de su sufrimiento. Al fin había escrito a casa, limitándose a decirles a sus padres que estaba en San Francisco, que había tenido un niño y que el niño ya no estaba con ella. No habría dado más explicaciones ni aunque la hubiesen amenazado con atizadores al rojo vivo. En ese entonces el regreso a casa no se incluía en sus planes. No en sus planes conscientes, por lo menos. Pero empezaba a considerar que si no hacía algo por el restablecimiento de algunos de los viejos vínculos, se moriría una parte valiosa de su ser, centímetro a centímetro. Igual que muere un árbol vigoroso de las ramas hacia adentro cuando se le prima de agua demasiado tiempo. Su madre le contestó de inmediato al apartado postal que Polly puso como dirección del remitente y le rogó que volviera a Castle Rock, que volviera a casa. Incluyó una orden de pago por $700. En el apartamento donde vivía Polly desde la muerte de Kelton hacía mucho calor, y se detuvo a la mitad de la tarea de empacar las maletas para tomarse un vaso de agua fría. Mientras lo bebía, Polly se dio cuenta de que se estaba preparando para volver a casa, solo porque su madre se lo había pedido, casi rogando. No había pensado en eso realmente, lo cual era un error. Fue esa clase de comportamiento de mira dónde pisas, y no el insignificante colgajo de Duke Sheenan, lo que inició toda la serie de problemas. Por tanto, se sentó en la estrecha carpa de soltera y reflexionó al respecto. Reflexionó con profundidad por largo rato. Al fin decidió anular la orden de pago y escribió una carta a su madre. La misiva no ocupaba siquiera una página completa, pero su elaboración le había llevado casi 4 horas. Deseo regresar, o al menos cerciorarse. Deseo regresar, o al menos cerciorarme de que es lo más conveniente. Pero si lo hago, no quiero que salgan a relucir los viejos agravios y nos dediquemos a bordar sobre ellos, había escrito. No sé si lo que realmente quiero es empezar una nueva vida en un viejo sitio. No sé si sea posible para cualquier persona, pero me gustaría intentarlo. Se me ocurre lo siguiente.
Seamos amigos por correspondencia por un tiempo. Tú y yo, y papá y yo. He observado que es más fácil estar enojado y resentido en el papel. Así que conversemos en esa forma por un periodo antes de conversar en persona. Y así habían conversado durante casi 6 meses. Y en eso, un día de enero de 1973, el señor y la señora Chalmers se habían presentado en su puerta, maletas en mano. Se habían registrado en el Hotel Mark Hopkins, dijeron, y no regresarían a Castle Rock sin ella. Polly había considerado la respuesta con todo cuidado, sintiendo una geografía completa de emociones. Enojo porque sus padres fuesen tan arbitrarios, un humor triste por la calidad dulce y un tanto ingenuo de su arbitrariedad. Pánico porque se la presionara por las respuestas a las preguntas que había eludido en las cartas con tanta habilidad. Les había prometido cenar con ellos. Nada más eso. Las otras decisiones tendrían que esperar. Su padre le dijo que la habitación en el Mark Hopkins solo estaba reservada para una noche. Entonces será conveniente que extiendas la reservación, le dijo Polly. Antes de tomar una decisión final, quería hablar con ellos lo más posible. Una forma más íntima de verificar lo que se había traslucido en sus cartas. Pero esa primera noche fue la única que pasaron juntos. Fue la última noche que vio a su padre bien y fuerte, y la mayor parte de la velada la había pasado furiosa con él. Las antiguas discusiones, tan fáciles de evitar en la correspondencia, empezaron de nuevo, incluso antes de que tomaran una copa de vino antes de la cena. Al principio fueron conatos de incendio, pero mientras su padre continuaba bebiendo, se convirtieron en una muralla de fuego incontrolable. Él había producido la primera chispa, diciendo que ambos creían que Polly había aprendido la lección y que era hora de olvidar los rencores. La señora Chalmers había avivado las llamas, diciendo con la antigua voz fría, dulcemente razonable: ¿Dónde está el bebé, cariño? Al menos podrías decirnos eso. Supongo que lo entregaste a las hermanas. Polly conocía esas voces y lo que significaban desde hacía tiempos ya muy lejanos. La de su padre indicaba su necesidad de restablecer el control. Debe haber control a toda costa. La de su madre indicaba su necesidad de restablecer el control. La de su madre indicaba que estaba mostrando amor e interés en la única forma que conocía, pidiendo información. Ambas voces tan familiares, tan amadas y tan despreciadas, habían encendido la antigua rabia violenta. Salieron del restaurante a la mitad del platillo principal y al día siguiente el señor y la señora Chalmers volaron solos de regreso a Maine. Después de una interrupción de 3 meses, se reanudó titubeante la correspondencia. La madre de Polly escribió primero, disculpándose por la desastrosa velada. Se omitían las súplicas para que volviera a casa. Esto sorprendió a Polly y llenó de ansiedad alguna parte profunda y apenas reconocible de su ser. Sintió que finalmente su madre la estaba rechazando. Eso era, bajo las circunstancias, tonto y egoísta, pero eso no cambiaba en lo más mínimo los sentimientos elementales. Supongo que tú sabes mejor que nadie tus intenciones, le escribió a Polly. A tu padre y a mí nos es difícil aceptarlo,
porque todavía te vemos como nuestra niña pequeña. Creo que tu padre se atemorizó al verte tan hermosa y ya toda una mujer. No debes culparlo demasiado por la forma en que actuó. No se ha estado sintiendo bien. El estómago lo está molestando de nuevo. El doctor dice que es la vesícula biliar, y cuando acceda a que se la extraigan, se pondrá bien. Pero de todos modos me preocupa. Polly había respondido en el mismo tono conciliatorio. Ahora que había ingresado a una escuela comercial y que había archivado por tiempo indefinido los planes para volver a Maine, le era mucho más fácil. Y más tarde, casi a fines de 1975, recibió el telegrama. Era corto y brutal. Tu padre tiene cáncer. Se está muriendo. Ven a casa, por favor. Cariños, mamá. Todavía estaba con vida cuando Polly llegó al hospital en Bridgeton. La cabeza en un torbellino por el desfase del jet lag y los recuerdos que exasperaban todos los lugares conocidos. El mismo pensamiento de asombro surgía en su mente con cada giro de la carretera del aeropuerto de Portland a Castle Rock. La última vez que vi esto, era yo una niña. Newton Chalmers estaba en una habitación privada, dormitando a ratos, consciente en otros, con sondas en la nariz y aparatos a su alrededor, en un semicírculo voraz. Murió 3 días después. Polly se proponía volver cuanto antes a California. Casi pensaba que ahí era su casa ahora. Pero 4 días después del entierro de su padre, su madre sufrió un ataque al corazón que la dejó casi paralizada. Polly se mudó a la casa, cuidó a su madre durante los siguientes 3 meses y medio, y todas las noches en algún punto soñaba con Norville, el cocinero de platillos rápidos en Your Best Dinner. En esos sueños Norville se volvía hacia ella, y una y otra vez sosteniendo el teléfono con la mano derecha, la que tenía un águila y las palabras muerte antes que deshonor tatuadas en el dorso. Polly, es la policía, decía Norville. Quieren hablar contigo. Polly, es la policía. Quieren hablar contigo. Su madre ya estaba dada de alta, en pie de nuevo, y hablando acerca de vender la casa y mudarse a California con Polly. Algo que nunca haría, pero Polly no la desengañaba de sus sueños. Ahora era más vieja y un poco más bondadosa. Cuando sufrió el segundo ataque al corazón, y así una cruda tarde de marzo de 1976, Polly se encontró en el cementerio Homeland, de pie junto a su tía abuela Evelyn, viendo un ataúd sostenido con bandas a un lado de la tumba de su padre. El cadáver de su padre había yacido en la cripta de Homeland durante todo el invierno, en espera de que la tierra se aflojara lo suficiente para enterrarlo. En una de esas coincidencias grotescas que ningún novelista decente se atrevería a inventar, el entierro del esposo se había realizado justo un día antes de que muriera la esposa. Aún no se había reemplazado el césped sobre el apartamento final de Newton Chalmers. La tierra todavía estaba en terrones y la tumba se veía obscenamente vacía. Los ojos de Polly se mantenían errando del ataúd de su madre a la tumba de su padre. Fue como si solo esperara a que él estuviese decentemente enterrado, pensó.
Cuando terminó el breve servicio, la tía Abby se había apartado con ella. La única pariente sobreviviente de Polly estaba de pie junto a la carroza fúnebre de Heian Peabody. Una mujer delgada como una vara, vestida con un abrigo negro de hombre y unos chanclos de goma curiosamente vistosos. Un cigarrillo Herbert Tyrrell metido en la comisura de la boca. Prendió una cerilla de madera con la uña del pulgar cuando se acercó Polly y encendió la punta del cigarrillo. Inhaló profundamente y devolvió el humo de golpe al frío aire de primavera. Su bastón, una simple estaca de fresno. Todavía faltaban 3 años para que se le otorgase el bastón Post de Boston, como la ciudadana más anciana del pueblo. Estaba plantado entre sus pies. Ahora, sentada en una mecedora Boston que sin duda hubiese merecido la aprobación de la anciana dama, Polly calculó que la tía Abby debía haber tenido 88 años esa primavera. 88 años. Y todavía fumaba como chimenea, aunque entonces Polly no la había visto muy diferente a los años en que Polly era una niña pequeña, esperando un dulce de centavo de la provisión aparentemente inagotable que la tía Abby guardaba en el bolsillo de su delantal. En Castle Rock habían cambiado muchas cosas desde que ella se fue, pero la tía Abby no era una de esas.